Y estamos en vivo. Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez aquí con ustedes. Hace un tiempito que no estábamos así Sí. en nuestro setting natural, habitual. Muchas bendiciones para todos. Aquí regresamos con nuestra clase, nuestro estudio bíblico de esta semana. Vamos a tener un estudio muy interesante presentado por nuestra hermana Marena. Y estamos haciendo un esfuerzo, un programa para la iglesia llamado Palabra Viva 2022. Es un programa de inmersión bíblica donde vamos a estar predicando prácticamente de toda la palabra, de cada libro de la Biblia, esos versos que son clásicos, esos versos que nos mueven, que nos enseñan, que nos edifican, y queremos que nuestras próximas generaciones, nuestros niños y nuestros jóvenes, este programa está enfocado a esas edades sobre todo, ¿verdad? A los niños y jóvenes, para que aprendan la palabra, para que la memoricen como usted y yo la memorizamos. Y para este esfuerzo estamos utilizando con este fin la versión Reina Valera contemporánea. Así que si usted la tiene por ahí, sáquela, y estamos promoviendo, ¿verdad?, que usemos nuestra Biblia de papel como antes. ¿Por qué? Porque esta Biblia envejece con usted. Esta Biblia usted se la puede pasar a sus hijos, a sus nietos, con sus marcas, con su, ¿verdad?, con el camino de la vida. Sí. Las lecturas suyas y todo van a estar ahí. Diferente a una digital, la que usamos mucho para todos los estudios. Sí. Yo la uso muchísimo. Así que no les entretengo más con este tema, pero queremos que se involucre también y que, ¿verdad?, despertar esa conciencia de la necesidad de aprender la palabra y memorizarla. Y dejamos a Marena. Marena, díganos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a orar primero. Claro. ¿Quieres orar, Marena? Quiero orar. Vamos a orar primero. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias porque nos hemos podido reunir una vez más ante tu presencia, porque hemos podido estar aquí para estudiar tu palabra, y ahora te pedimos que tú tomes esta palabra que nosotros vamos a aprender y la pongas en nuestro corazón, y que nosotros la podamos aplicar, que la podamos poner en práctica, y en tu nombre, amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno. Díganos. La clase de hoy, estudio bíblico, whatever you want to call it, se titula Leb. Y lo que es Leb lo vamos a estar explicando casi al final de la clase. L-E-B, Leb. Sí, está ahí, Leb. So, si quieres saber lo que significa Leb, te vas a tener que quedar hasta el final. ¿Ok? El enfoque de hoy dice así: el que es rechazado por Dios es aceptado por el mundo, pero el rechazado por el mundo es aceptado por Dios. Ese es el enfoque de hoy. Y el versículo clave es el que hemos estado tocando toda la semana en la predicación, y el que se va a tocar hoy y el que se va a tocar en la escuela bíblica de niños. En 1 Samuel 16:7, que dice: pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Este versículo tiene 3 oraciones, exactamente. Y vamos a ir partiendo esas 3 oraciones poco a poco a ver qué saca esto. Okay. ¿De qué se trata? Digo Ruby, mi gente. Ruby está por ahí. Ya, Ruby está presente, como siempre. Un abrazo. El miembro más fiel. Dios te bendiga. A nuestras clases virtuales. Veo por ahí que dice buenas noches a nuestra gente linda. ¿Ese soy yo? Ah, eso es que no veo quién es el que lo envía. Ok. Lo primero que vamos a hacer es ver el contexto, lo que siempre hacemos. Veamos el Sitzim Leven. El Sitzim Leven. Esa es la palabra fina para decirlo. El Sitzim Leven. Dice, los libros 1 y 2 de Samuel, porque el de hoy es 1 de Samuel, pero hay un 2 de Samuel.
Estos dos libros fueron nombrados por el profeta Samuel, ¿verdad? Ujú. No fue que él los escribió, pero se nombraron after him. No sé Exacto. cómo se dice eso en español. Sí, se nombraron en honor a él, o ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Porque él es básicamente el protagonista de, por lo menos, el primer libro. Ujú. Digo, Pastor Ben también. por ahí. Buenos. Entonces, pero entonces si Segunda de Samuel, también Samuel es el protagonista, pero ya para Segunda de Samuel, él no es el protagonista, es solamente en Primera de Samuel. ¿Por qué se llama Segunda de Samuel? Ok, lo que pasa es... Ok, dilo. Era una pregunta retórica. Ok. Retóricamente retórico. Se llama Samuel, Segunda de Samuel porque Primera y Segunda de Samuel eran una colección, era un solo libro ¿Qué se llamaba Samuel? que se llamaba Samuel Pelao. Y en la Septuaginta, que es la versión traducida al griego, los separaron en Primera y Segunda de Samuel. Entonces, en Primera de Samuel se explica básicamente, que después lo vamos a explicar más profundo, pero está Samuel, Saúl y David. Estos son los primeros Los tres personajes principales, sobre todo Samuel. Y termina Primera de Samuel con los principios de David como rey. Entonces, Segunda de Samuel empieza con los principios de David como rey. Continuidad. Exacto. Es tipo Lucas y Hechos, ese tipo de eso. Génesis y Éxodo. Como tal vez una serie que uno vea que termina... La secuela. Exacto, termina y te dan parte de lo que había pasado anteriormente. Y ahí. Ajá. Exacto, pues algo así. Pero entonces la Septuaginta, pues, lo dividieron. Entonces, aunque se llama Samuel, no fue que Samuel lo escribió. ¿Cómo lo sabemos? Porque se registra la muerte de Samuel. Y es imposible que Samuel haya escrito Exacto. cómo murió. Así que no lo escribió Samuel, pero se registra que más o menos no parece que el autor haya conocido sobre la caída de Samaria, que fue adelante en el 722, pero tampoco parece que haya vivido después de la era de Salomón y la división entre Israel y Judá, que fue en el 931. Ok, pero acuérdese que 931 es más lejos de Cristo y 722 es más cerca a Cristo. Sí, antes de Parece que es al Cristo los revés. años van al revés. Exacto. Se van disminuyendo según Exacto. se acercan a Cristo. Exacto. So no pudo haber vivido después de Salomón, ni tampoco pudo haber sabido sobre la caída de Samaria en el 722. So tiene que estar por ahí entre esos años el escritor. Y como ya hablamos, el libro relata el nacimiento, llamamiento y ministerio de Samuel y habla sobre la transición de una teocracia a la monarquía y los principios de David como rey, que es una teocracia cuando el pueblo de Israel era gobernado por el Señor. El Señor era su Dios. El Señor era Su rey, perdón. Su rey. Su Dios Exacto. siempre era, pero su rey. Exacto, el Señor era el rey. Pero, ¿qué pasó? El pueblo se empezó a quejar, obvio, como siempre, porque ellos se quejaban de todo. Entonces pusieron a los jueces, que ahí está el libro de jueces. Y cuando no les gustaron los jueces, porque los jueces se tostaron, pues pusieron a los reyes. Y aquí comienza la monarquía con Saúl. Y vamos un poquito con el contexto histórico. Ese era el contexto literario. Ahora vamos con el contexto histórico. Y todo comienza con Samuel, quien nació alrededor del año 1083 a.C. por Ana, su madre, que no sé si se acuerdan que Ana no podía tener hijos, pero Ana hizo un pacto con el Señor y oró, y Samuel fue la contestación de esa oración. Y así nació Samuel.
Y Samuel vivió su niñez siendo ayudante del sacerdote Elí, que ese fue el pacto que hizo Ana Que lo dejaría en el con templo. el Señor, que lo iba a dejar en el templo, y lo dejó en el templo. Y Samuel vivió siendo ayudante de Elí, y allí recibió su llamamiento alrededor del capítulo 3 de Primera de Samuel. Y entonces aquí yo le digo el momento awkward. Es como bien raro, no sé por qué pasa, pero pasa. Que el escritor hace un stop en la vida de Samuel completamente y explica un evento que fue cuando los filisteos capturaron el arca, se lo robaron. Ujú. El arca del pacto se lo robaron. Y el Señor hace que desciendan plagas sobre ellos y se empiezan a morir y pasa una crisis y ellos se asustan y devuelven el arca. Eso es todo lo que pasa. O sea, toman unos cuantos capítulos. Toman del capítulo 4 al 6. O sea, si lo quieres leer más detallado, yo estoy dando el Claro, overview sí. del libro. Ujú. Pero sí, pasa eso, ese stop. Y luego de eso, de la niñez de Samuel, brincamos a ya su desarrollo como profeta. Ujú. Entonces, entre los capítulos 7, 8 y 9, Samuel conoce a Saúl y como les dije, pues aparece mucho de su desarrollo como profeta, y de hecho aparece una parte donde Samuel le da una advertencia al pueblo de Israel antes de que tuvieran su primer rey, como que ya no van a estar bajo el gobierno de Dios, Ujú. ahora van a estar en manos de hombres. Ujú. Pues la iniciativa ¿cómo es? La petición de querer un rey, pues surge del pueblo. Ajá. Y ellos querían un rey como las demás naciones. Entonces, Exacto. pues rechazan que Dios sea su rey. Ujú. Eso entristece en gran manera a Samuel. Y Dios le dice, pues ellos no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Ujú. Y Un Samuel pues momento. les da ese warning. Ujú. Y ese warning está justamente antes de que Samuel conoce a Saúl. Exacto. Justamente Que antes. es el preludio. Exacto. Y ya en el capítulo 10, Saúl es ungido como el primer rey de Israel. Entonces, capítulos 10 al 15 vemos cómo Saúl se comporta como rey, cómo se desarrolla, cómo lidera al pueblo de Israel, cómo se comporta en la batalla y cómo se transforma en un rey lleno del Espíritu Santo a un rey vanidoso, orgulloso, que hace lo que se le pega la gana. Así que de ahí parte nuestro versículo clave, que es Primera de Samuel 16:7, cuando Samuel queda defraudado con el pecado de Saúl. Entonces, Dios llama a Samuel a moverse y a no quedarse estancado en Saúl. Entonces, Dios le da unas directrices a Samuel de quién tiene entonces que ser el nuevo rey de Israel. Porque ya Saúl no podía continuar reinando. Su tiempo se había acabado. That's it. Y con eso terminamos nuestro contexto y vamos al primer punto y a la primera porción del versículo clave, Primer punto. que lo dividimos en 3 y les puse 1 Samuel 16:7 A, B y C. Vamos al punto A, que se titula El rechazado. Y dice, pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. A veces pensamos, ¿verdad? Déjame aclarar que aquí no se está hablando de Saúl. Esto es una conversación que está teniendo Samuel con el Señor, donde el Señor le está diciendo a Samuel quién sería el nuevo rey. O sea, le está diciendo cómo tiene que ser. Y le dice, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Ellos se encuentran en casa de Yesé, Uh-huh. del papá de David, y Dios le ha dicho, ve a casa de Yesé y vas a ungir allí está, yo escogí un rey de esa casa. Exacto. Vas a ir allí y lo vas a ungir. Entonces, ahí cuando él llega a la casa, que le dice a Yesé, de tus hijos Dios ha escogido un rey,
Pues ahí él ve al hijo mayor y ahí está esa conversación. Exactamente. Es una cosa loca. Samuel tenía como una conexión con el Señor. Bien cool. Anyways. A veces pensamos que Saúl, por cómo era, no fue escogido por el Señor. A veces pensamos, ¿verdad? Conociendo su historia, conociendo su ignorancia, que le dio con hacer el sacrificio antes de que llegara Samuel. O sea, todas esas cosas, conociendo cómo él era con David, que era como que medio. Conociendo todas estas cosas, nosotros decimos, diantre, ¿cómo es posible que Dios haya escogido a una persona así? O sea, yo creo que Saúl entró como que a lo loco. No, Saúl no entró a lo loco. Dice 1 Samuel 10, ¿se acuerdan que en el capítulo 10 Saúl era ungido? Samuel le dice a Saúl, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando sucedan estas señales, escucha esto, haz lo que te venga a la mano a hacer, porque Dios está contigo. El Espíritu Santo estaba sobre Saúl. Sí. El Señor lo había escogido. El Señor lo eligió para que fuera el primer rey de Israel. Pero entonces, ¿el Señor se equivocó en escoger a Saúl como el primer rey de Israel? Negativo. ¿Saben la historia de Pedro? ¿O la de Moisés? ¿O la de Juan? ¿Adán y Eva? ¿Judas Iscariote? Todas estas personas tienen algo en común. Y Saúl. Y esto es que el Señor lo escogió, pero esas personas defraudaron al Señor a cierto punto. Lo decepcionaron, lo desobedecieron, hicieron lo que se les pegó la gana, se enorgullecieron, pero la diferencia es en cómo cada cual reaccionó a esa desobediencia, cómo cada cual reaccionó a la corrección del Señor, si se arrepintieron o no. Judas Iscariote, por ejemplo, es como un ejemplo bien extremo, ¿verdad? Pero él fue escogido por Jesús como uno de sus discípulos y caminó junto a los discípulos y junto a Jesús por mucho, mucho tiempo, pero en el momento de la prueba, él falló. No fue que él fue escogido para ser corrupto, ni fue destinado para eso, sino que él tomó una decisión. Y el Señor sabía que él iba a tomar esa decisión. Y esa decisión estuvo en el plan del Señor. Pues así mismo pasó con Saúl. Saúl fue escogido como rey de Israel y estaba dentro de los planes del Señor, pero cuando fue probado, cuando su carácter fue probado, él falló. Y el Señor vio lo que había realmente en su corazón. Pero, o sea, entonces en ese momento el Señor lo rechazó, pero era aceptado por el pueblo. Saúl, y en los ojos de Samuel y en los ojos del pueblo, Saúl era perfecto. O sea, era alto, hermoso, hábil, estaba lleno del Espíritu Santo. El tipo era un monstruo. Pero en el momento donde fue probado, he failed the test, sacó F. Y fíjate que cuando falló, no le pasó como a la Mother Gothel de Tangled, de la película de Rapunzel, que se pone bien fea cuando le va mal y no tiene el pelo de Rapunzel, que se arruga todo. No se le cayeron los dientes ni se le arrugó la piel, él se quedó bello. Él siguió siendo quien era. Su apariencia se quedó exactamente igual, pero su espíritu y su alma hicieron un shift y se corrompieron. Pero en los ojos del pueblo,
Él seguía siendo perfecto porque miraban que su apariencia. Sí, la palabra dice que él fue cambiado en otro hombre, pero entonces cuando comenzó a rebelarse contra Dios, pues volvió a ser quien era inicialmente, volvió a salir ese El Saúl. viejo hombre. Ajá. Que no es que inicialmente, como hablábamos ahorita, no es que Saúl era mujeriego, no es que Saúl era idólatra, no es que Saúl había hecho otros mandamientos nuevos, ni nada de eso, ni se fue a traer unos ídolos acá, sino que él se puso en el lugar de Dios. O sea, él era su propio ídolo, él se rebeló. Y contra Samuel también. Ajá. Fue porque Samuel representaba a Dios, representaba la voluntad de Dios, las órdenes de Dios. Entonces, Saúl viene a rebelarse, y rebelarse es persistir en algo que sabe que está mal. En cambio, como tú decías, pues cuando Pedro se dio cuenta que estaba mal y pues no se atrevía ni mirar a Jesús, no, ¿verdad? Y ansiaba el perdón de Jesús. Igual Moisés pues siguió, no, Moisés no le dijo a Dios, pues mira, es que yo hice esto, por esto y aquello, pero Saúl se justificaba y se justificaba y se justificaba y seguía. Y eso es rebeldía. Exactamente. So, se mostró su carácter. Ajá. En fin, se mostró su carácter. Y de hecho, les quería traer algo muy interesante que en la versión NIV, que es NIV en inglés, el texto no dice, por ejemplo, si lo traducimos directamente al inglés, porque este no es mi elegido, sería because he's not my chosen one. Pero no dice eso, dice for I have rejected him. Que sería, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. Exacto. O sea, esta persona, que si Samuel se fijaba en una persona como Saúl, iba a ser rechazado por el Señor también, al igual que Saúl. Exacto. Y yo creo que el mundo nos va a aceptar a nosotros, o nosotros vamos a estar bien en los ojos del mundo cuando nosotros dejemos de mostrar al Señor. Si tú quieres ser aceptado por el mundo, ya sabes lo que tienes que hacer. Okay. O sea, el mundo quiere que hay cristianos ideales. Y el cristiano ideal del mundo, la persona ideal, Desde la perspectiva del mundo, ¿no? Ajá, para el mundo, el cristiano ideal es el que se queda calladito, shut your mouth, te sienta, Aceptas lo que sea. olvídate del cantazo que te vamos a dar, olvídate de la crítica, olvídate de la ofensa a tu Señor, te callas y te quedas ahí y no dices nada. Aceptas todo lo que te digamos, practicas todo lo que nosotros practicamos y ya. Y de hecho, esa fue la situación por muchos años del pueblo de Israel, mucho más adelante en la historia. Esa fue la historia de Israel. ¿Qué pasó? Los gobernó Asiria y ellos se quedaron, ¿qué? Sentaditos, calladitos, aceptaban los dioses, aceptaban los ídolos, adoraban, sustituían las cosas que había en el templo de Salomón por las cosas de otros templos paganos de yo no sé dónde, las ponían en el medio y se acabó. Y así eran perfectos para los ojos de Asiria y perfectos para los ojos del mundo. Y por ellos mismos, ellos estaban bien. Sí, exacto. Por ellos, si era por ellos, ellos estaban bien. Pero que ese es el día en el que ellos fueron rechazados por el Señor. Exacto. Y el día en el que Saúl se puso a él mismo en el trono del Señor, fue el día en el que el Señor lo rechazó. Exacto. ¿Por qué? Porque no estamos en sintonía con el corazón del Señor, no estamos en sintonía con los pensamientos del Señor, sino que estamos en sintonía con el corazón del mundo. Exacto. Y ese es el día en el que nuestro corazón se desvía del Señor. Eso es trágico. Trágico.
súper trágico. Y de hecho, lo más horrible que yo diría del pueblo de Israel, que además de hacer todas estas cosas, hacían algo muy similar a Saúl, que es que, o sea, ellos idolatraban, pero seguían adorando al Señor. Ujú. Adorando Adorando al a su forma. Señor, Ajá. lo tenían como un amuletito para cuando Ajá. venían otras naciones a atacarlo. Oh, Señor, Te tenemos ahí por si acaso. tú nos liberaste de Egipto. Ya. Sí, es un dios más, es un dios más Lo pone dentro al de todo mismo lo que nivel. tenemos. Ajá. Exacto. Y Saúl, pues, era orgulloso, idolatraba con él mismo, Ujú. pero seguía siendo íntegro para otras cosas. Sí, ¿Me entiendes? Que pone esas cosas al mismo nivel. sí. Entonces, viendo la segunda parte del texto, 1 Samuel 16:7b, estamos en el mismo texto. Dice, yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. Para que sepan un poco más de Samuel, Samuel era único entre muchos. ¿Por qué? Para este tiempo la idolatría estaba cogiendo mucho auge, estaba creciendo cada vez más. La corrupción en todo, en todas las áreas iba Ujú. creciendo. Entonces Samuel era de las pocas personas que era fiel al Señor, Ujú. al igual que casi todos los profetas. Todos los profetas, sí, todos, olvídate. Era de los pocos que eran, de hecho, los mismos hijos de Samuel, que eran jueces, estaban corruptos, estaban tostados. O sea, el que le servía al Señor en esos días era minority. Ujú. Algo diferente. Y Samuel era una persona muy importante para la vida religiosa del pueblo. Exacto. O sea, Israel estaba básicamente en las manos de Samuel. Él era el representante del Señor. Tenía muchas como responsabilidades. Es como similar a Moisés, Ujú. que tenía el liderato del pueblo en sus manos. Ujú. Y era el que hablaba de parte del Señor al pueblo, era el Sí, el el entremedio. intermediario. Exacto. Que ahora para nosotros es Jesús. ¿Me entienden? Eso es para otro día. Pero ese era el trabajo de Samuel. Y tenía muchísimas responsabilidades. Y además de esto, por esta razón le decían el vidente. Ujú. El vidente de ojo de ver. Porque todo lo que él veía, lo decía y lo que decía se cumplía. Ujú. El Señor le dio el don de la profecía y él tenía visiones, el Señor se comunicaba con el pueblo a través de él, el Señor le daba advertencias al pueblo como de la que hablamos ahorita. Pero aún así, con todos estos dones de profecía, el Señor veía más allá que Samuel, obviamente. Y en el momento de escoger al próximo rey de Israel, el bello vidente vio ¿a quién? A Eliab. ¿Y quién es Eliab? El hijo mayor de Yesé, a.k.a. el hermano mayor de David. Y él vio a Eliab. Y eso fue una cosa. El Señor le dijo, mira, yo te voy a decir cuál es. Yo te voy a decir cuál es. Y él vio a Eliab y no se dio ni el momentito de que el Señor le dijera nada. Él dijo, este es. Y yo me imagino al Señor, Dios mío, cállate. Porque Ajá. él lo dijo, tacho. ¡Woo! Se fue en el viaje. Se emocionó. El tipo estaba motivado. ¿Por qué? Vamos a dar un poquito de contexto. Porque Sí. él estaba Hay que darle crédito, bendito. Él estaba defraudado. Sí. Él estaba triste porque Saúl lo había acabado de decepcionar, Ujú. ¿verdad? Él había confiado en Saúl. Él decía, Saúl va a echar para adelante. Este tipo es un monstruo. ¡Fua! Y lo tiró. Y cuando lo tiró, Saúl se aloqueteó. Sí. Imagínate, o sea, eso nos pasa a nosotros cuando ponemos nuestra confianza en alguien y esa persona nos decepciona, Sí. y ahora el Señor te dice, tienes que buscar a otra, ya ese no. Sí, él es como
como su discípulo, como su hijo, como su... Ujú. Él lo vio desde que comenzó, imagínate, él lo encontró, él lo vio crecer, él lo vio tener grandes victorias y de momento... Sí, sé lo que dio. Y entonces el Señor le dice, búscate otro. Y él por la desesperación, he was desperate, pues vio a uno que era alto, que se veía hábil, que se veía fuerte y dijo, Sí, él proyectó como otro Saúl. Ujú. Tal vez, ¿verdad? Pues tenía las mismas dimensiones, alto, guapo, hermoso. Por eso Dios le dice esas palabras, ¿verdad? No mires, no es, espérate. Y estás viendo lo mismo que viste en aquel, que yo lo escogí, pero este no lo he escogido yo. Ujú. No es que Eliab era malo, ni era pecador, no, Eliab no dice nada del carácter No de Eliab. sabemos nada de Eliab. No sabemos, ¿verdad? De su carácter. Pero pues ese no era el que Dios quería. Exacto. A lo mejor parecía hacerlo, pero no lo es. Ajá. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba buscando una versión extendida de Saúl, sino que estaba buscando algo nuevo. Usted sabe cuando algo se le daña y sale más caro arreglarlo que comprar otro nuevo. Sí. Been there, claro. Algo así. Una nevera. Hemos estado ahí. Imagínate una nevera. Y se te han dañado 20 cosas de la nevera. La lucecita no prende, no enfría, el freezer también está dañado. Se te apaga de la nada. ¿Y qué te sale más caro? ¿Ponerte a arreglar todo o comprar una nueva? A veces le sale a uno mejor comprar una nueva. Pues algo así estaba sucediendo. El Señor estaba buscando algo brand new. Ujú. Estaba buscando construir como un terreno nuevo para el pueblo de Israel. Y si Samuel se dejaba llevar por lo que estaba viendo, por el viaje de Eliab, iba a tener exactamente lo que estaba buscando. Sí. Otro Saúl. Ujú. ¿Y qué significa otro Saúl? Otro Saúl significa otro alto, otro hábil, otro hermoso, pero también otro disappointment, otra decepción más, otro rechazado por el Señor. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces que hemos sido lastimados por una persona, qué sé yo, eso pasa con los padres, con los novios, las novias, y a veces la persona busca otra figura paternal o maternal o otra novia, o busca otro novio, pero no buscan algo diferente, a veces buscan algo parecido, como que esté redimido, como que... The rebound, como le dicen. Sí, como que sea una versión redimida y tratan de pensar, ahora va a ser diferente, ahora va a ser como La parte 2 mejorada. la parte 2.0, como decíamos en la predicación, ¿verdad? Y no es así necesariamente, Dios. Y por eso a veces el segundo matrimonio puede fracasar también, o ¿verdad? Ese segundo noviazgo, porque a veces estamos eligiendo una versión de lo mismo que teníamos, o de lo mismo que falló, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener visión. Sí, nosotros somos los videntes del Señor. Nosotros no necesariamente tenemos el don de profetizar, ni ser como Samuel exactamente, ni de conocer los pensamientos de la gente. Pero cuando nosotros vivimos conforme al corazón del Señor, tenemos que ver a la gente como Dios la ve. Y si nosotros, por ejemplo, tomando ese ejemplo que el pastor acaba de decir ahora, si acabamos de janguear con una persona que no nos conviene, sentimos la molestia. Sí. Yo no sé si eso usted... se llama el redarguir del espíritu. El espíritu te redarguye. Sí, que a uno siente como presión, como una molestia en el conscience, que uno sabe que no. Ese es el Espíritu Santo diciéndonos, este no es. Y aunque tal vez nosotros no tenemos
¿verdad? Esto es sin echar a un lado el don de profecía, el don de ciencia, ¿verdad? Los dones que hay en la palabra, que la palabra nos expone. Sin echar eso a un lado, tal vez nosotros algunos no seamos videntes, pero tenemos la palabra, todos tenemos la palabra, Ujú. que la palabra es un vistazo al corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Ujú. Y cómo debe ser el corazón nuestro. Y cómo debe ser el corazón ¿verdad? Con los que nos relacionemos, más allá del evangelismo, más allá de la amistad. Entonces uno tiene, ¿verdad? Tenemos ya en la palabra, tenemos la visión de Dios. Ujú. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Ujú. Esto es lo que Dios quiere, pues ya, ¿verdad? En ese sentido, pues somos videntes. Y Exacto. como iglesia tenemos un ministerio, iglesia en general, un ministerio profético también. Exacto, que la palabra, aunque sea indirectamente, nos prepara para todo tipo de situación. Claro, La palabra te prepara para todo. sí. Para todo, aunque no lo diga directamente, Ujú. por eso uno tiene que conocer la palabra, porque cuando uno se enfrenta a una situación como esta, uno va a saber, va a ser vidente Ujú. y va a saber cómo tiene que mirar a esa persona, uno va a descifrar, uno va a saber qué es lo que el Señor le quiere decir a uno, si es el Espíritu Santo lo que te está redarguyendo o si son tus impulsos. Ujú. Todas esas cosas se conocen a través de la palabra. Sí. Así que no nos podemos tirar de pecho Ujú. a lo loco y asumir cosas de la gente si el Señor nos está diciendo otra cosa. Si el Señor nos está redarguyendo. Es como dice el gringo, listen to your gut. Pero no es el gut, es el Espíritu Santo. Ajá, claro. Pero you escuchamos gotta listen to your gut. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Si claro el que sí. Espíritu Santo te está diciendo que no, hazle caso. Exacto. Hazle caso. El Espíritu Santo nos reprende, nos redarguye, nos habla, nos ministra. Como nos incomoda. Claro que Eso es como un you feel uncomfy, Claro. como lo dicen hoy. Como que. Y yo no sé ustedes, pero a veces yo voy a lugares donde hay mucha gente en el mall o en el aeropuerto, así, lugares que están bien crowded, y uno empieza a mirar a la gente, a ver cómo están vestidos, a ver qué zapatos tienen, a ver qué bulto tienen, a ver qué maleta tienen, a ver si tienen 3 hijos, si tienen 5, si tienen 1, si no tienen, si son viejitos. Todas las cosas uno las mira. Y de ahí uno empieza a ¿qué? Juzgar. Uno empieza a hacer prejuicio. Y mirando. Pero la próxima vez que salgas a un lugar lleno de gente o a cualquier lugar, Ujú. comienza a mirar a la gente con este pensamiento. Jesús ama a esta persona y murió por ella. Ujú. Eso es todo. Cuando uno hace eso y uno empieza a mirar a cada persona individualmente, Ujú. uno dice, wow, esa persona estaba en la mente de Jesucristo cuando Jesucristo murió. Ujú. Jesús ama a Sí. esa persona y uno automáticamente empieza a sentir compasión por esa persona. Y uno empieza a sentir amor por esa persona. Aunque la persona te haya hablado súper estrujado, si la persona te habló malo, whatever. Ujú. Tú piensas eso y empiezas a ser vidente, empiezas a ser consciente Ujú. de lo que el Señor quiere con esa persona. Lo empiezas a ver diferente. Sí, se ve diferente. Y esto nos conecta exactamente al tercer y último punto, que es el Leb, que es el título de la clase. Leb. Y vamos a 1 Samuel 16, versículo 7, seguimos en el versículo 7, C, que dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Lo que estábamos hablando ahora. Cuando hacemos esto, miramos de acuerdo a lo que mira el Señor. Ajá. ¿Y por qué? Porque la palabra Lev, que es corazón, yo miro el corazón, yo miro el Lev,
tiene un significado más profundo que el órgano del Ujú. cuerpo, el corazón como tal. Es el ser, el alma, todo lo que compone a esa persona Correcto. es el Lev. Y en el diccionario decía que el Lev incluye los sentimientos, los sueños, los planes, Sí. el entendimiento, las intenciones, la imaginación, los propósitos, la percepción, Ujú. los pensamientos y la voluntad de las personas, de la Oh. persona, todo lo que Sí, sus ocurre en su sueños, sus cabeza. metas, Sí, lo todo que lo- le preocupa, los temores Pero es todo lo que está adentro, adentro. no es todo de afuera. El Lev es lo que hay, No se ve. lo que no se ve, exactamente. Y eso es lo que significa, ¿verdad? El corazón en hebreo. Y Samuel no podía mirar el Lev. Saúl tampoco podía mirar el Lev porque él se miraba a él mismo probablemente y él decía, no hay nada malo contigo, tú estás bien. Tú estás, Brutal. Vamos nada. bien. No hay nada que cambiar. No hay idolatría, no hay mujeres, no hay, qué sé yo, corrupción en la economía. Esto Sí. está brutal. Él mismo dice, yo me estoy esforzando, Sí. tú no llegaste para hacer el sacrificio, ¿verdad? Y le echa la culpa a Samuel. Y dice, yo me esforcé, fui valiente y me esforcé, o sea, Me armé de valor. me armé de valor, Bueno. o sea, en su rebeldía y en su desobediencia, él se ve que él está haciendo un esfuerzo tremendo. ¿verdad? Entonces, pues, wow, Sí, ¿cómo bregar con eso? se parecen como a los affirmations que dicen hoy en día. Ajá. I am beautiful. There is nothing wrong with me. Que si vete a una montaña y grita los affirmations todos los días. Ajá. Eso me suena, pero eso no Sí. es ser vidente, eso no es estar consciente de lo que hay en tu corazón, no es decir Ajá. affirmations todas las mañanas. Eso no hace nada por tu vida, por Dios, deja eso. Entonces, el Señor tenía que guiar a Samuel porque el Señor sí mira el Lev. Ajá. Y el Señor estaba mirando todo lo que componía al que iba a ser el escogido. Entonces, cuando Samuel decidió escuchar la voz de Dios, decidió hacerle caso al Espíritu Santo, entonces se dio cuenta a tiempo que Eliab no era y que estaba escogiendo a otra persona. Sí. ¿Y quién es este nuevo que iba a venir? ¿Quién es este No sé. ¿Quién será? elegido? ¿Quién será este nuevo elegido? ¿Quién será? David, obvio. El nuevo que iba a venir, o sea, David, no era aceptado por el mundo. Viene de un background bien diferente a Saúl. Cuando Samuel le pregunta a Yesé que le traiga a su hijo, Yesé se los trae en una, yo me lo imagino en una filita, porque así es la película Como en los muñequitos, ¿verdad? Este aquí. de sociedades bíblicas. Están los muñequitos ahí en filita. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Hay otro por allá atrás. Sí, se me olvidó, espérate. Yo tengo otro allá tirado, Aquí se le olvidó mi hijo. cuidando a mis ovejas. Yo me imagino, eso yo estaba hablando con papi y mami ahorita, como que, imagínate que a ti se te olvide uno de tus hijos. ¿Qué caramba? I mean, who does that? Yesé era como que low key, como que en serio. Ay, no sé, me molesta. Pero que se te olvide uno de tus hijos así, o sea, así de pequeñito era David. Entre su familia, entre la gente, entre todo el mundo. Pero ese era el escogido del Señor. El que cuidaba las ovejitas allá, que vivía A él solito. no se le olvidaba el hijo, pero la idea de pensar que su hijo podía ser rey no le entraba en la cabeza. No. Como que ese podía ser el que fuera rey, no le entraba en la cabeza. No. Ese era el que estaba a cargo de las vacas y las ovejas. Exacto. Sí, ese no, No, para ser rey. No, ese no, fíjate. No había pensado en él. No, es que no. Ese no. Pero lo más brutal de David
es que aunque era echado de codo y aunque estaba ya solo, allí en la soledad, él vivía conforme al corazón del Señor. O sea, cuando uno está solo, casi siempre es donde vienen las tentaciones más fuertes. Cuando uno está solo es que es donde nadie te ve, donde al fin tienes oportunidades de esconder cosas. Sí, es que se prueba la integridad y la santidad, se prueban en la soledad. Exacto. Y David estaba solo allá, todo el mundo estaba acá, y David aún estando solo, vivía conforme a los pensamientos, los planes, las intenciones del Señor, los sueños del Señor. Estaba en sintonía con él. No era como Saúl, que a lo mejor cuando estaba allí con los amonitas, que los acaba de matar, o con los amalecitas, que él estaba lucido. Allí sí era conforme al corazón del Señor. Allí sí, qué sé yo. Sí, se sentía cómodo, se Sí, sentía que allí estaba sí, triunfando. todo el mundo lo estaba viendo. Sí, se estaba luciendo, estaba... Sí. Pero en su corazón estaba mal. Pero David no. David estaba en sintonía con el Señor en todo momento. Constante. También cuando esas primeras batallas de Saúl estaba ganando, tenía la ventaja, o sea, no tenía en cierta forma por qué sentirse amenazado, no tenía miedo, el miedo lo lleva, ¿verdad? Es el que lo lleva a empezar a rebelarse, el miedo a ser criticado, el miedo a perder la batalla. Y esa confianza él la pierde en el camino, pero David dice, mira, cuando yo estoy luchando con el león y con el oso, a mí no me da miedo, yo puedo contra ellos, porque el Señor está conmigo, el Señor es el que me ha librado. ¿Ve? Entonces, en lo íntimo de David, en los momentos difíciles, él no pierde la confianza en Dios. Y no era que él tenía una posición, él era el pastor de las ovejas, o sea, no esperó a tener una posición para tener confianza en Dios. Exacto, exactamente. Ya era íntegro. Ya vivía conforme al Señor antes de ser rey. Y dice un salmo de David, específicamente. Ajá. El Salmo 139, los versículos del 1 al 2 dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cómo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Pero la versión Nueva Traducción Viviente me gusta más, porque dice ¿Qué que dice? tú has examinado mi corazón. No dice tú me has examinado, Ajá. dice tú has examinado mi corazón. O sea, tú has examinado mi lev. Ajá. Has examinado mis intenciones, mis pensamientos, mis sueños, mis metas, mi imaginación. Todo lo has examinado. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Y en vez de decir desde lejos sabes todo lo que pienso, dice, conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Ajá. Cuando me encuentro lejos, o sea, cuando Él está. Cuando él está rebelado contra el Señor y se encuentra lejos, el Señor aún ahí conoce todo lo que él está haciendo y todo lo que está sucediendo en su mente. Y eso comprueba el hecho de que David reconoce todas estas cosas aún después de ser rey, durante su reinado, él reconoce estas cosas y sigue estando conforme al corazón del Señor, aunque peca, ya a este punto habrá pecado. Pero aún así él reconoce y se arrepiente por sus acciones. Sí. David estaba lleno de faltas. David hizo grandes cosas. Fue, yo creo que el único rey que tuvo ahí en línea los sacerdotes, la adoración, los profetas, que los cuidó, los apreciaba, valoraba eso, mientras los demás lo descuidaron, ¿verdad? Ensanchó el reino, puso a Israel en el mapa. Era un gran rey, pero se descuidó. Y se descuidó y de una forma terrible.
mas cuando fue reprendido, respondía. Ujú, No se justificaba, sino que respondía con dolor, con angustia, con quebrantamiento sincero delante de Dios. ujú, Y, ¿verdad? No volvía a caer otra vez en lo mismo que había hecho. ujú, No fue que buscó otra vez saber después Ujú. y volvió, hizo lo mismo y después, ay, perdón, y volvía a hacer lo mismo. No fue ese tipo de persona, sino que David tenía un arrepentimiento sincero y, pues se desvió, perdió mucho, no llevó el reino a donde tal vez lo pudo haber llevado si hubiera seguido delante del Señor en rectitud. Pero sus días eran bien, ¿verdad? Tenía una relación bien estrecha con Dios. Y cuando fallaba, se arrastraba Tal como dijo la y pastora, que se cambiaba arrastraba cuando, sí, sí, cuando pecaba, que venía arrastrándose de... sí, 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 decía unas cosas bien dramáticas en los sí, salmos. se abría de Se una iba de forma pecho. increíble. Brutal, brutal. Y en conclusión, siempre debemos optar por ser las personas que Dios nos llama a ser. Con el tiempo, Dios prueba nuestro carácter y ve si estamos dispuestos a ser fieles o no. Brevemente, les explico que en Josué 24, Josué llama al pueblo a hacer un pacto con el Señor, donde el Señor le dice, tú estás seguro que no vas a idolatrar, no vas a adorar a otros dioses, no te vas a corromper, y el pueblo dice, no, 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 Ajá. no, no, no. Y Josué vuelve y le dice, ¿tú estás seguro que no? Y ellos, no, 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 no. Justamente en el capítulo 1 de Jueces, que es lo que va después de Josué 24, Que cada uno hacía lo que bien le parecía. cada uno hacía bien lo que le pasa. O sea, ya el Señor los puso a prueba con el tiempo. Ellos dijeron que sí, Ujú. pero el Señor les dijo, ok, vamos a ver, destruye tus ídolos, tumba los templos que tienes y vamos a ver con el tiempo. Sí, ¿Y qué hicieron? Construyeron altares nuevos, exacto. construyeron ídolos nuevos. Y así el Señor nos prueba a nosotros también. Puede que nosotros hoy digamos, sí, Señor, yo no voy a volver a hacer esto. No, yo voy a leer la Biblia todos los días. Y voy a orar todos los días y yo no voy a volver a hacer cosas como esa. Pero aquí el pastor Benjamín nos había dejado un comentario, ¿verdad? Diciendo, Dios es luz, en Él no hay oscuridad, Ujú. todo queda expuesto delante de Él, expone la verdad de todas las cosas, incluso el corazón del ser humano. Llega a lo más profundo esa luz. A lo más profundo. Y por esa razón debemos procurar no ser los rechazados del Señor. Aunque seamos los rechazados del mundo. Jesús dice en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se pierde su alma? Sí, sí. No vale la pena vivir de acuerdo al mundo. Y Romanos 12:2 dice también, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ese es el corazón del Señor, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y debemos vivir de acuerdo a eso. Y vamos a volver a leer el versículo una vez más antes de terminar. Ya acabamos, pero vamos a leerlo otra vez. A ver si se lo memorizaron. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Primera de Samuel 16:7. Acabamos. Amén, Con esto amén. concluimos nuestro estudio bíblico. Preciosa palabra del Señor. Cuando el Señor te ve a ti, ¿qué ve? Ujú. Y no pienses que puedes esconder algo. Yo digo, Señor, yo sé que tú lo sabes todo ahí, Ujú. ¿no? Esta palabra ha ido para allá, pero ha ido para acá también. Ujú. El Señor lo sabe todo.
No pienses que puedes esconder algo, no pienses que hay algo, un área que puedas tener en una gaveta o en algún ladito de tu mente que el Señor no se meta por ahí. La gente a veces dice no tengas cuartos cerrados para Dios en tu corazón. Es que Dios Dios ve todo. Tu historia está delante del Señor, tu vida, lo que piensas, lo que todavía no has pensado, ya Él lo vio. Así que claro, estamos cubiertos con su gracia, pero Saúl vio la gracia como que pues, Dios tenía que soportar los pecados que él cometiera. David no, David vio la gracia como una oportunidad de regresar al Padre. No me quites el gozo de tu salvación, decía David. Él sabía que en Dios tenía algo precioso. Saúl pensaba que él era algo precioso que Dios tenía. ¿Verdad? David sabía que Dios era lo que era precioso para él, no que él era precioso para él. Así que, ¿cómo está tu corazón? Cuando Dios te ve, ¿qué ve? ¿Qué? Vamos a dejar este pensamiento en nuestros corazones. Y gracias a Marina. Excelente clase. Amén. Excelente clase. Vamos a orar en esta hora y nos veremos entonces. Mañana tenemos clases de niños, ¿verdad? Sí, mañana A las 6 de la tarde, ¿ok? Y seguimos con el LEP. Sí. Ok, vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque tú nos ves. Necesitamos que nos veas. Necesitamos que veas cómo somos, porque de esa forma podemos saber cómo podemos llegar a ser en ti. ¿Cómo es que tú quieres que seamos? Tu palabra dice dice el apóstol Pablo, que tú quieres que lleguemos a ser como Jesucristo. Esa es nuestra meta. Eso es lo que queremos, Señor. Pero no podemos serlo si seguimos siendo quienes somos hoy. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, y ten misericordia de nosotros. Gracias por Marina, gracias por su esfuerzo, gracias por presentarnos esta preciosa clase en esta noche. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que están al otro lado de esta cámara. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Bye. Muchas bendiciones.